Carlos Jiménez aparcó el coche de la empresa junto a su chalet de 2 plantas y se quedó un momento sentado al volante. 4 días de viaje de negocios le habían parecido una eternidad cuando en casa le esperaban su mujer y su hijo. Sacó del maletero la bolsa de viaje y una bolsa con regalos, un cochecito para Mateo y un perfume francés para Isabel. Papá ha vuelto. Se oyó un grito infantil desde la casa. La puerta se abrió de par en par y Mateo, de 6 años, salió corriendo al porche en calcetines, sin hacer caso del fresco aire primaveral. El niño se le colgó del cuello, intentando contarle rápidamente algo sobre el colegio, sobre un nuevo juego de construcción y sobre cómo mamá le había comprado un helado. Cuidado, hijo, Carlos dejó la maleta y abrazó al niño. ¿Y dónde está mamá? En la cocina cocinando. Ha dicho que ibas a estar muy hambriento. Isabel apareció en el umbral de la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Los 38 años le sentaban bien, el pelo recogido en un moño desenfadado, maquillaje ligero, un vestido casero que realzaba su figura. Llevaban 7 años casados, pero Carlos aún se sorprendía pensando en lo hermosa que era su mujer. ¿Me has echado de menos? Se acercó y le dio un beso corto en los labios. Figúrate. Carlos la rodeó por la cintura, aspirando su aroma familiar. Pero algo le pareció diferente, el perfume era distinto. Más dulce. Mateo, ve a lavarte las manos, ordenó Isabel. Papá está cansado, que se cambie de ropa. En el dormitorio Carlos se quitó el traje, lo colgó en el armario y se puso unos vaqueros caseros con una camisa. Los viajes de trabajo formaban parte de su empleo como subdirector del centro logístico, pero cada regreso a casa lo vivía como una pequeña fiesta. Aquí estaba su lugar, familia, orden, estabilidad. Durante la cena Mateo no se calló ni un segundo, contándole a su padre todo lo que había pasado en 4 días. Isabel escuchaba en silencio, corrigiéndole de vez en cuando al niño cuando empezaba a fantasear. Y además Denis me empujó, informó el niño, mojando pan en la salsa. Y yo le pegué. Mateo. Isabel frunció el ceño. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué Denis es ese? Preguntó Carlos con interés. Un niño de su clase. Mateo por algún motivo ha decidido que todos los conflictos hay que resolverlos a puñetazos. Pero él empezó primero. No importa quién empezó, intervino el padre. En el colegio no se puede pegar. ¿Y qué dice la profesora? Pilar ya me ha llamado 3 veces para hablar, suspiró Isabel. Dice que Mateo se ha vuelto agresivo. Carlos miró a su hijo. Normalmente un niño tranquilo, Mateo realmente parecía más excitado de lo habitual. Quizás se notaba la ausencia del padre o alguna preocupación interna. Mañana pasaré por el colegio a hablar con Pilar, prometió. No hace falta, ya me ocupo yo, respondió Isabel rápidamente. Ya tienes bastante trabajo después del viaje. Es nuestro hijo. Tengo que participar. Por supuesto, es solo que... No quiero que pienses que no me las arreglo bien. En su voz sonó cierta desprotección que Carlos no había oído antes. Le cubrió la mano con la suya. Eres una madre excelente. Y somos un equipo, ¿recuerdas? Isabel sonrió, pero la sonrisa resultó forzada. Después de cenar, cuando Mateo se durmió, se quedaron solos en el salón. Isabel sirvió vino, puso música suave. Carlos le contaba del viaje, de los nuevos contratos, de los planes de expansión del centro logístico. ¿Y cómo van las cosas en el concesionario? Preguntó. Normal. Clientes, coches, papeleo. Isabel bebía el vino despacio, distraída. A veces pienso que es hora de cambiar de trabajo. ¿A algo más interesante? No sé aún. Quizá me encuentre en algo creativo. Carlos se sorprendió. Isabel nunca se había quejado del trabajo y mucho menos había hablado de creatividad. Pero la gente cambia, es normal. Más tarde, en el dormitorio, notó un conjunto nuevo de lencería en su armario. De encaje, negro, evidentemente caro. Bonita lencería, comentó cuando Isabel salió del baño. Ella se turbó, lo que no era propio de ella. Quería darte una sorpresa. Para tu regreso. Gracias. No tenías que. Sí tenía que. Trabajas mucho. Te mereces atención. Hicieron el amor con cuidado, como si se estuvieran conociendo de nuevo. Carlos sintió que Isabel estaba en algún lugar lejano, no del todo con él.
Por la mañana se despertó con ruidos en la cocina. Isabel ya estaba vestida y preparando a Mateo para el colegio. Mami, ¿dónde están mis calcetines rojos? Se quejaba el niño. En la lavadora. Ponte los azules. No quiero los azules. Mateo, no montes números, llegamos tarde. En la voz de su mujer sonaba un nerviosismo que antes no había. Isabel siempre había sido paciente con el niño. Buenos días, familia, dijo Carlos bajando las escaleras. Papá. Mateo se olvidó de los calcetines y corrió hacia él. El café está listo, Isabel besó a su marido en la mejilla. Me voy corriendo, en el concesionario hay reunión matutina. ¿Una reunión a las 8 de la mañana? Al nuevo gerente le gustan las reuniones tempranas. Nos vemos esta noche. Cogió el bolso y las llaves, besó rápidamente a Mateo y salió por la puerta. Carlos la siguió con la mirada por la ventana. Isabel se subió al coche e inmediatamente sacó el teléfono. Marcó un número y empezó a hablar, sonriendo durante la conversación. Extraño. ¿Con quién podía charlar tan alegremente a las 8 de la mañana? Carlos llevó a su hijo al colegio y se fue a trabajar. Todo el día le acompañó una ligera inquietud que no podía explicar. Algo había cambiado en casa. Detalles pequeños, apenas perceptibles, el nuevo perfume de Isabel, su distracción, las prisas matutinas. Quizá fuera la primavera que influía en todos, haciendo desear cambios. Por la noche Isabel llegó a casa con un pequeño retraso e inmediatamente se ocupó de Mateo. Era una madre atenta, pero Carlos notó que su teléfono estaba boca abajo, una costumbre que antes no tenía. ¿Cómo ha ido el día? Preguntó durante la cena. Normal. He vendido 2 coches, la dirección está contenta. ¿Y la reunión? ¿Qué reunión? Ah, por la mañana. Sí, lo de siempre. Hemos hablado de los resultados trimestrales. Carlos asintió. Todo parecía normal, pero la intuición le decía que algo no iba bien. Sin embargo, quizás simplemente se había desacostumbrado a casa después del viaje y era excesivamente suspicaz. La familia es trabajo que requiere atención constante. 7 años de matrimonio se lo habían enseñado. Y si algo había cambiado en su relación, lo superarían. Siempre lo habían hecho. El centro logístico por la mañana vivía su vida habitual, zumbaban las carretillas elevadoras, sonaban los teléfonos, los gerentes corrían entre los almacenes con tabletas. Carlos revisaba el correo acumulado durante el viaje cuando Rubén Serrano asomó la cabeza por el despacho. «Carlos, ¿tienes un minuto?» Rubén era un empleado útil, meticuloso, cumplidor, pero a veces excesivamente charlatán. En 15 años de trabajo como contable jefe había acumulado la costumbre de saber de todos un poco más de lo necesario. Por supuesto, siéntate. ¿Qué tal los informes? Sí, todo bien con los informes. Rubén se acomodó en la silla, se ajustó las gafas. Solo quería preguntar. ¿Cómo está Isabel? Normal. ¿Por qué? Nada especial. Es solo que el fin de semana la vi en el centro comercial Europa. Me pareció que no estaba sola, pero quizá me equivoqué. Desde lejos, ya sabes. Carlos levantó la cabeza de los documentos. En la voz de Rubén sonaba cierta cautela, como si quisiera decir más pero no se atreviera. ¿Con quién crees que la viste? No sé. Un hombre. Joven, atlético. Pero, repito, quizá me pareció. Hay mucha gente un día de fin de semana. Seguramente con algún compañero del concesionario. Suelen hacer eventos corporativos. Por supuesto, por supuesto. Rubén asintió demasiado deprisa. Yo también pensé en compañeros al principio. Después de que se fuera Rubén, Carlos siguió reflexionando sobre la conversación. Algo en el tono del contable jefe le había parecido extraño, pero no podía entender qué exactamente. Isabel iba de compras a menudo, podía encontrarse con conocidos. Nada sorprendente. A mediodía se habían acumulado tantos asuntos que los pensamientos sobre su mujer pasaron a segundo plano. Había que resolver el problema con el suministro de componentes. Recibir a la delegación de la oficina central, preparar la presentación para clientes potenciales. A las 5 de la tarde Carlos fue a buscar a Mateo al colegio. Pilar, la profesora de mediana edad con cara cansada, le recibió en el vestuario. «Qué bien que haya venido. Tenemos que hablar sobre Mateo». ¿Ha pasado algo?
Hoy se ha peleado otra vez. Con 2 niños a la vez. Tuve que llamar a la enfermera, a uno de los niños le sangró la nariz. Carlos frunció el ceño. En casa Mateo parecía un niño normal, quizá un poco más excitado, pero no agresivo. ¿Por qué fue la pelea? Los niños jugaban con cochecitos, alguien cogió su favorito. Mateo se abalanzó inmediatamente, ni siquiera intentó ponerse de acuerdo. Es el 4.º caso en 2 semanas. Hablaré con él en casa. Carlos, Pilar bajó la voz, ¿en casa todo va bien? Los niños son muy sensibles a los cambios en la familia. ¿En qué sentido? Bueno, conflictos entre los padres, estrés. A veces la agresividad en el niño es una reacción a la tensión en casa. Carlos reflexionó. No había habido conflictos serios con Isabel. Cierto que había estado más irritable, pero eso podía estar relacionado con el cansancio en el trabajo. Gracias por la preocupación. Prestaremos atención. De camino a casa Mateo iba sentado en el asiento trasero en silencio, lo que no era propio de él. Hijo, Pilar me ha contado lo de la pelea. ¿Quieres explicar qué pasó? Ellos tienen la culpa, murmuró el niño. Mateo, no se pueden resolver las discusiones a puñetazos. Si alguien coge tu juguete, hay que pedirle que lo devuelva o llamar a la profesora. ¿Y si no lo devuelve? Entonces también a la profesora. Los adultos existen para ayudar a los niños a resolver problemas. Mamá me dijo que hay que devolver los golpes. Carlos se sorprendió. Eso no era propio de Isabel, ella siempre había apostado por resolver los conflictos pacíficamente. ¿Cuándo dijo mamá eso? No me acuerdo. Mateo se volvió hacia la ventana. En casa Isabel aún no había llegado. Carlos preparó la merienda a su hijo, le ayudó con el dibujo, pero los pensamientos volvían a la conversación con la profesora. Quizá el niño realmente sentía cierta tensión que los adultos no notaban. Isabel apareció a las 6:30, lo que era bastante tarde para ella. Hola, besó a Mateo, pero como distraída. ¿Cómo han ido las cosas en el colegio? Mami, ¿te acuerdas de lo que dijiste sobre las peleas? Preguntó el niño. Isabel se tensó ligeramente. ¿Qué peleas? Yo dije que pelearse está mal. Pero tú dijiste que... Mateo, ve a lavarte las manos antes de cenar, le interrumpió la madre. Cuando el hijo se fue, Carlos le contó a Isabel la conversación con la profesora. Quizá deberíamos ir a un psicólogo infantil, propuso. No creo que sea necesario. Todos los niños pasan por periodos así. Isabel, ¿por qué has llegado tarde? Inventario en el concesionario. Tuvimos que quedarnos, revisando toda la documentación. ¿En mayo hacéis inventario? Ahora lo hacemos mensualmente. Nuevas exigencias de la oficina central. Durante la conversación Carlos sintió el mismo aroma que ayer. Más dulce e intenso que el perfume habitual de su mujer. ¿Has cambiado de perfume? Sí, me lo regalaron los compañeros por el Día de la Mujer. Decidí probarlo. Huele muy bien. Carlos calló un momento. Pero marzo ya pasó hace tiempo. ¿Y qué? ¿No se puede usar un regalo después de 2 meses? En su voz sonó una irritación que le pareció inapropiada a Carlos. Por supuesto que se puede. Solo me sorprendió. Durante la cena Isabel mantenía el teléfono junto al plato boca abajo y lo había puesto en modo silencio. El aparato se iluminó varias veces, llegaban mensajes. ¿Muchas llamadas hoy? Preguntó Carlos con interés. Los clientes me tienen harta. Llaman por cualquier cosa, incluso por la noche. Tuve que quitar el sonido. Quizá deberías tener un número de trabajo aparte. Lo pensaré. Isabel respondía brevemente, evidentemente no deseando desarrollar el tema. Mateo mientras tanto jugaba con la comida en el plato, casi sin comer. Hijo, ¿qué pasa con el apetito? Preguntó la madre. No tengo ganas. Pero si te gustan las croquetas. Quiero que juegues conmigo. Como antes. Mateo, mamá se cansa en el trabajo, intervino Carlos. Pero antes no se cansaba. Isabel se levantó de la mesa. Jugaremos el fin de semana, ¿vale? Y ahora termínate la cena. El niño se puso mohíno, pero siguió comiendo. Carlos notó cómo el hijo miraba frecuentemente a la madre, como buscando su atención. Y realmente, Isabel parecía ausente, sumida en sus pensamientos. Después de cenar,
Cuando Mateo veía dibujos animados, los cónyuges se quedaron en la cocina. Isabel fregaba los platos y Carlos secaba. Isabel, ¿todo bien? Estás algo distinta últimamente. ¿En qué sentido distinta? Más nerviosa. Distraída. ¿Quizá problemas en el trabajo? Ningún problema. Solo me canso más de lo habitual. La primavera, la falta de vitaminas. Quizá te cojas vacaciones. Podríamos irnos los tres a algún sitio. Ahora no puedo. Mucho trabajo. El teléfono de la mesa se iluminó otra vez. Isabel echó un vistazo rápido a la pantalla y se guardó el aparato en el bolso. ¿Quién llama tan tarde? Seguramente alguna publicidad. Carlos no insistió, pero en su cabeza empezó a formarse un cuadro extraño. Retrasos, perfume nuevo, llamadas constantes, comportamiento cambiado con el hijo. Cada detalle por sí solo no significaba nada, pero juntos creaban la sensación de que algo se había movido en su vida familiar. Quizá exageraba. 7 años de matrimonio es un periodo serio, y la gente cambia. Isabel tenía derecho al cansancio, nuevas costumbres, espacio personal. ¿Pero por qué entonces su intuición seguía dando señales de alarma? Antes de dormir decidió que estaría más atento a lo que pasaba en la familia. No sospechar, simplemente ser más sensible a los cambios. Si algo realmente no iba bien, tarde o temprano se haría evidente. El miércoles durante el desayuno Isabel hizo una declaración inesperada. Me he apuntado a un gimnasio, dijo. Maximum, al lado del concesionario. Carlos levantó los ojos del periódico. ¿En serio? ¿Por qué de repente? Quiero ponerme en forma después del parto. Ya es hora. Mateo masticaba las gachas y escuchaba atentamente a sus padres. Carlos se sorprendió de la formulación de su mujer. Después del parto habían pasado ya 6 años, e Isabel siempre había estado en excelente forma. Isabel, ya tienes un aspecto estupendo. Eso piensas tú. Yo siento que he engordado, que los músculos se han debilitado. En el espejo veo a una mujer completamente diferente. Mami, ¿qué es gimnasio? Preguntó Mateo. Es cuando la gente hace deporte para estar guapa y sana. ¿Y yo puedo ir contigo? No, hijo. Es solo para adultos. Carlos calculó mentalmente el presupuesto familiar. Los buenos gimnasios costaban bastante, pero podían permitírselo. ¿Cuánto vas a entrenar? 3 veces por semana. Lunes, miércoles, viernes. El entrenador dice que menos no tiene sentido. ¿El entrenador? ¿Ya has elegido entrenador? Sí, conocí a uno. Se llama Iñaki. Dicen que es muy profesional. ¿Cuándo has tenido tiempo de conocerle? Ayer pasé a ver el gimnasio después del trabajo. Isabel se levantó de la mesa. Tengo que irme, hoy por cierto es el primer entrenamiento. Después de que se fuera su mujer, Carlos llevó al hijo al colegio y todo el día reflexionó sobre su nueva afición. En principio, buena idea, la actividad física es beneficiosa para la salud. ¿Pero por qué precisamente ahora? ¿Y por qué parecía tan entusiasmada contándolo? Por la noche tuvo que ir él a buscar a Mateo. Isabel estaba entrenando. El niño se disgustó. ¿Dónde está mamá? Haciendo deporte. Te lo expliqué por la mañana. ¿Cuándo va a venir? Pronto. Vamos a jugar en casa con el constructor. Isabel volvió a las 8 de la noche con las mejillas coloradas y el pelo húmedo. Llevaba ropa deportiva nueva, mallas caras y top de una marca conocida. ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Preguntó Carlos con interés. Duro. Iñaki es un entrenador muy exigente. Pero habrá resultados, me lo ha prometido. ¿Iñaki es tu entrenador personal? No exactamente personal, pero lleva mi grupo. Con experiencia, profesional. Lleva entrenando a gente 10 años. Mateo corrió hacia su madre y la abrazó por las piernas. Mami, ¿mañana no vas a hacer deporte? Mañana no. Pero el viernes vuelvo a ir. ¿Y el sábado vamos al zoo, como prometiste? Isabel vaciló. A ver, hijo. Quizá haya entrenamiento extra. ¿En fin de semana? Se sorprendió Carlos. Iñaki dice que los resultados serios requieren un enfoque serio. A veces hacen falta sesiones adicionales. Durante la cena Isabel contaba el entrenamiento con un entusiasmo que Carlos hacía tiempo que no le veía.
Hablaba de alimentación correcta, cargas cardiovasculares, ejercicios de fuerza. Pero al mismo tiempo se distraía varias veces con el teléfono, que seguía boca abajo como siempre. El viernes la situación se repitió, Carlos recogió al hijo del colegio e Isabel volvió tarde y cansada. El fin de semana realmente se fue a un entrenamiento adicional, dejando al marido con el niño. Papá, ¿por qué mamá ahora siempre está ocupada? Preguntó Mateo cuando paseaban por el parque. Mamá quiere estar guapa y sana. Eso está bien. ¿Es que no era guapa? No, es solo que, Carlos no sabía cómo explicárselo. Los adultos a veces quieren cambiar algo en su vida. Yo no quiero que mamá cambie. El lunes en el trabajo Rubén pasó a ver a Carlos con documentos sobre los sueldos. Carlos, Isabel va al máximo a entrenar. ¿Cómo lo sabes? Mi mujer se ha apuntado allí también. Pilar elogia mucho ese gimnasio. Dice que los entrenadores están muy bien, especialmente los jóvenes. Los resultados aparecen rápidamente. ¿Tu mujer está contenta? Mucho. Incluso demasiado. Rubén sonrió. Llega a casa tan entusiasmada que a veces tengo celos de ese gimnasio. ¿Y los entrenadores los elogia tu mujer? A uno especialmente. Iñaki creo que se llama. Dice que es el mejor del gimnasio. Carlos sintió una ligera punzada de preocupación. Así que ese Iñaki no entrenaba solo a Isabel. Quizá nuestras mujeres se conozcan. Juntas es más divertido entrenar. Se puede proponer. Por la noche durante la cena Carlos le contó a Isabel la conversación con Rubén. Imagínate, la mujer de Rubén también va al máximo. Y también elogia a tu entrenador Iñaki. ¿Quizá os conozcáis? Isabel frunció el ceño. ¿Para qué? Bueno, tenéis intereses comunes. Podéis entrenar juntas, apoyaros mutuamente. No me gustan los conocidos nuevos. Me siento cómoda entrenando sola. Pero no entrenas sola, ¿no? En grupo. En grupo es diferente. Allí todos se concentran en el entrenamiento, no hay tiempo para charlar. Isabel, ¿qué clase de persona es ese Iñaki? Un entrenador normal. Profesional, exigente. Se levantó de la mesa. Mateo, termínate la sopa. En su voz sonó una nota de irritación que le pareció inapropiada a Carlos. ¿Por qué una pregunta simple sobre el entrenador provocaba esa reacción? A la semana siguiente los cambios en el comportamiento de Isabel se hicieron más evidentes. Compró otra ropa deportiva más, zapatillas caras, una botella especial para el agua con el logo del gimnasio. Gastaba en alimentación fitness más que en comida normal para la familia. Iñaki me ha hecho un programa individual de alimentación, explicó, sacando de la bolsa barritas de proteínas. Sin alimentación correcta los entrenamientos son inútiles. ¿Cuánto cuesta esto? No muy caro. Lo principal es el resultado. Pero Carlos notó que el apetito de su mujer había empeorado. Casi no comía comida casera, alegando la dieta. En cambio tenía más energía, Isabel literalmente brillaba cuando volvía de los entrenamientos. Mateo mientras tanto se volvía cada vez más caprichoso. El miércoles por la noche montó una verdadera histeria cuando supo que mamá volvía a irse a entrenar. No quiero que te vayas. Gritaba, agarrándose a sus piernas. Mateo, suelta a mamá, dijo Isabel con severidad. No puedo llegar tarde al entrenamiento. Pero queríamos jugar al Lego. Jugaremos mañana. Ayer también dijiste eso. El niño lloraba, pero Isabel fue inflexible. Carlos tuvo que separar literalmente al hijo de la madre y calmarlo después de que se fuera. Papá, ¿mamá ya no nos quiere? Preguntó Mateo sollozando. Por supuesto que os quiere. Es solo que ahora tiene una nueva afición. ¿Cuándo va a dejar de aficionarse? Carlos no sabía qué responder. Lo peor era que incluso en casa Isabel se había vuelto distraída. Jugando con Mateo se distraía constantemente con el teléfono. Durante la cena familiar podía callar de repente a mitad de frase, mirando fijamente la pantalla. A las observaciones reaccionaba con irritación. Son asuntos de trabajo, decía. Los clientes no entienden que tengo vida personal. Pero ahora son las 9 de la noche. ¿Qué clientes? El concesionario funciona hasta tarde. La gente compra coches también los fines de semana. El sábado Isabel se fue a un entrenamiento adicional, aunque había prometido pasar el día con la familia.
Carlos paseaba con su hijo por la ciudad, pero el ánimo estaba estropeado. Iñaki dice que tengo aptitudes, informó Isabel al volver a casa. Si me esfuerzo, dentro de medio año podré participar en competiciones de fitness bikini. ¿En serio? ¿Y quieres? ¿Por qué no? Es prestigioso. ¿Y la familia? La preparación para competiciones requiere mucho tiempo. Mateo ya es mayor, se las arreglará. Y a ti te vendrá bien ocuparte más del hijo. En sus palabras sonó cierta indiferencia, como si la familia se hubiera vuelto secundaria para ella. Carlos sintió cómo se alzaba la ansiedad en el pecho. ¿Qué le estaba pasando a su mujer? ¿De verdad el gimnasio había cambiado tanto sus prioridades? Por la noche, acostando a Mateo, oyó cómo en el salón sonaba el teléfono de Isabel. Ella respondió en voz baja, pero se oía en la voz una entonación especial, suave, casi tierna. Sí, entiendo. Por supuesto, lo intentaré. Mañana seguro. Cuando Carlos bajó, Isabel ya había terminado la conversación. ¿Quién llamaba tan tarde? Una amiga del concesionario. Me pedía consejos sobre asuntos personales. ¿A las 10 de la noche? Tiene problemas en la familia, no podía hablar antes. Carlos asintió, pero en el alma crecía la inquietud. Demasiadas rarezas se habían acumulado en las últimas semanas. El fitness podía cambiar el aspecto y el bienestar, pero no el carácter de una persona. E Isabel cambiaba a ojos vista, se convertía en otra mujer, con otros intereses y prioridades. Quizá fuera una afición temporal y todo volvería a la normalidad. Pero por ahora su vida familiar se había convertido en una sucesión de malentendidos y distanciamiento. Y el que más sufría era Mateo, que no entendía por qué mamá se había vuelto tan ocupada y distante. Iñaki dice que tengo técnica incorrecta en las sentadillas, informó Isabel durante el desayuno del jueves. Hay que reaprender desde cero. Carlos notó cómo últimamente en el discurso de su mujer sonaba a menudo el nombre de su entrenador. Iñaki dice esto, Iñaki aconseja aquello. Como si la opinión de esa persona se hubiera vuelto para ella autoridad indiscutible. ¿Los otros entrenadores del gimnasio no pueden ayudar? Preguntó con interés. Iñaki es el mejor. Solo entrena con clientes serios que quieren resultados reales. Mateo pinchaba con el tenedor la tortilla, evidentemente aburrido. Mami, ¿hoy me vas a leer sobre dinosaurios? A ver, hijo. Si tengo tiempo. Ayer también dijiste a ver. Mateo, no seas caprichoso. Mamá tiene muchas cosas que hacer. Carlos miró a su hijo. El niño estaba acostumbrado a que por la noche antes de dormir mamá le leyera libros, era su tradición. Pero en las últimas semanas Isabel constantemente encontraba motivos para aplazar la lectura. «Puedo leerte yo», propuso el padre. «Quiero que me lea mamá», respondió terco el niño. Isabel se levantó de la mesa, recogiendo los platos. «Después del fin de semana seguro que leeremos. Y hoy tengo que irme pronto, Iñaki quiere enseñarme nuevos ejercicios para el abdomen». ¿El entrenamiento es solo a las 7 de la noche? Ha propuesto quedar antes para entrenar adicionalmente. Dice que soy alumna capaz y puedo conseguir más. En la voz de su mujer sonaba orgullo que le pareció extraño a Carlos. ¿De verdad el elogio de un entrenador de fitness significaba tanto para ella? Por la noche, cuando recogía a Mateo del colegio, la profesora Pilar volvió a hablar del comportamiento del niño. Mateo se ha vuelto muy callado. Antes era activo, sociable, y ahora a menudo se sienta apartado. En casa también ha cambiado. Requiere más atención de la madre. ¿Cómo van las cosas en la familia? Perdone la pregunta, pero los niños reaccionan muy sensiblemente a cambios en las relaciones de los padres. Carlos reflexionó. Externamente todo parecía normal, ni peleas, ni gritos, ni conflictos abiertos. Pero la atmósfera en casa realmente había cambiado. Isabel se había vuelto más distante, sumida en sus pensamientos y preocupaciones. Mi mujer se ha aficionado al gimnasio. Quizá Mateo tiene celos de la nueva afición de mamá. Entiendo. Procuren prestarle más atención en el periodo de transición. En casa Carlos intentó jugar con su hijo, pero este estaba decaído y distraído. Papi, ¿por qué mamá ya no le gusta jugar conmigo? Mamá te quiere. Es solo que ahora tiene nuevas aficiones. ¿Y qué son aficiones? Es cuando a los adultos les gusta mucho hacer algo. Y a mí me gusta jugar con mamá. ¿Eso también es una afición?
Carlos no sabía cómo explicar al niño lo que pasaba. Él mismo no entendía por qué su mujer había cambiado tan bruscamente las prioridades. Isabel volvió a las 9:30, lo que era muy tarde incluso para un entrenamiento adicional. ¿Cómo ha ido la sesión? Estupendamente. Iñaki me ha enseñado un programa nuevo. Dice que dentro de un mes estaré lista para cargas más serias. 2 horas y media de entrenamiento, ¿no es demasiado? No solo entrenábamos. Iñaki me explicaba principios de alimentación correcta, enseñaba qué productos es mejor comprar. Se toma el trabajo muy en serio. ¿Las otras personas del grupo también se quedaron para consultas adicionales? No sé. No me interesa lo que hacen otros. Durante la cena Isabel contaba el entrenamiento con tal entusiasmo como si se tratara de algo mucho más importante que ejercicios físicos. Carlos escuchaba y pensaba en que su mujer se había convertido en una persona completamente diferente. El viernes Isabel pidió dinero para alimentación deportiva especial. Iñaki me ha hecho un programa, pero hacen falta proteínas de calidad y vitaminas. Los suplementos baratos pueden hacer daño. ¿Cuánto? Si queremos resultado, hay que invertir. Iñaki dice que sin alimentación correcta todos los entrenamientos son inútiles. ¿Qué dicen otros entrenadores del gimnasio? Yo confío en Iñaki. Es un profesional con mucha experiencia. Carlos dio el dinero, pero en el alma crecía la perplejidad. El sábado por la noche estaban sentados en el salón, Carlos leía un libro, Isabel hojeaba revistas sobre fitness. Mateo jugaba en el suelo con el constructor, dirigiéndose de vez en cuando a la madre para pedir ayuda. Pero Isabel estaba absorta en la lectura y respondía distraída. Mami, mira lo que he construido. Bonito, hijo. Pero ni siquiera has mirado. Mateo, no molestes a mamá, intervino Carlos. Pero me prometió mirar. Isabel levantó la cabeza de la revista con aire irritado. ¿Qué has construido? Enséñamelo rápido. El niño enseñó su construcción, un castillo de piezas multicolores. Isabel asintió e inmediatamente volvió a la lectura. Iñaki dice que muchas mujeres empiezan a entrenar demasiado tarde, murmuró. A los 38 aún se pueden conseguir buenos resultados, pero hay que trabajar el doble. Isabel, ¿para qué necesitas esos resultados? Ya tienes un aspecto estupendo. Eso piensas tú. Los especialistas ven defectos que no son evidentes para una persona normal. ¿Qué defectos? Iñaki me lo explicará en el próximo entrenamiento. Tiene muy buen ojo para la figura femenina. Carlos sintió una ligera punzada de celos. ¿Qué clase de entrenador era ese que estudiaba tan atentamente la figura de la mujer de otro? El domingo era el cumpleaños de Isabel. Carlos había comprado de antemano una cadenita de oro, elegante, cara, del estilo que le gustaba a su mujer. Mateo había dibujado una tarjeta con lápices de colores. Feliz cumpleaños, amor, dijo Carlos entregándole la cajita con la joya. Isabel la abrió y sonrió, pero la sonrisa pareció cortés, sin especial alegría. Gracias. Es bonita. Pruébatela. Luego. Ahora no tengo tiempo. Mami, ¿te gusta mi tarjeta? Preguntó Mateo. Por supuesto, hijo. Muy bonita. Pero Carlos notó que su mujer apenas había mirado el dibujo infantil. Sus pensamientos evidentemente estaban en otro lugar. Durante la comida festiva Isabel estaba distraída y silenciosa. Varias veces sacó el teléfono, revisó mensajes, aunque el aparato estaba en modo silencio. ¿Esperas alguna llamada importante? Preguntó Carlos con interés. No, es solo costumbre. Por la noche, cuando Mateo veía dibujos animados, llegó un mensaje al teléfono de Isabel. Ella lo leyó y de repente se iluminó, en la cara apareció esa sonrisa viva y alegre que Carlos hacía tiempo que no veía en casa. ¿Buenas noticias? Sí, una amiga me felicita por el cumpleaños. Isabel empezó a escribir una respuesta. Durante mucho tiempo, concentrada, sonriendo periódicamente al texto en la pantalla. Carlos la observaba y pensaba en que su regalo no había provocado en su mujer ni la 10ª parte de tal entusiasmo. ¿Qué amiga? ¿Del concesionario? Sí, una empleada nueva. Nos hemos hecho amigas. ¿Cómo se llama? Luz. Isabel no respondió inmediatamente, como buscando el nombre. Chica muy agradable. ¿Quizá la invites a casa? Está muy ocupada. Trabaja en 2 turnos.
Isabel siguió escribiendo, y Carlos notó que los dedos de su mujer tecleaban mensajes largos. Extraño, habitualmente las felicitaciones de cumpleaños no requieren respuestas tan extensas. Antes de dormir intentó crear un ambiente romántico, encendió velas, sirvió vino, puso música suave. Pero Isabel estaba fría y distante. Estoy cansada hoy, dijo apartándose de sus abrazos. Vamos simplemente a dormir. Isabel, es tu cumpleaños. Lo sé. Pero no estoy de humor. Tumbado en la oscuridad al lado de su mujer, Carlos reflexionaba sobre lo que pasaba con su familia. El gimnasio evidentemente había cambiado a Isabel, pero no solo externamente. Se había convertido en otra persona, con otros intereses, prioridades, reacciones emocionales. Quizá fuera una afición temporal y todo volviera a la normalma. Pero lo que estaba claro es que la distancia entre ellos crecía cada día. Y no solo sufría él, sino también Mateo, que cada vez preguntaba más a menudo por qué mamá se había vuelto tan lejana y ocupada. El lunes por la mañana Rubén llamó a la puerta del despacho de Carlos con una propuesta inusual. Carlos, se me ha ocurrido una idea, empezó, ajustándose las gafas. Tú viajas mucho en comisiones de servicio, e Isabel trabaja hasta tarde. ¿Cómo os las arregláis con Mateo? Por ahora nos las arreglamos. ¿Por qué? Propongo ayuda. Puedo recoger al niño del colegio cuando no estéis. De todas formas paso por casa, mi mujer está en casa, le echará un ojo. Nosotros no tenemos hijos, así que no es molestia. Carlos reflexionó. La propuesta era oportuna, el mes que viene se planeaban 2 largos viajes de trabajo, y no quería cargar todo el cuidado del niño sobre Isabel, especialmente teniendo en cuenta su afición al gimnasio. Es muy amable por tu parte, Rubén. Pero no quiero ser molesto. ¿Pero qué dices? Somos compañeros, casi familia. Y además, Mateo es buen niño, Pilar le quiere. Bueno, probemos. Pero solo en casos extremos. Por la noche durante la cena Carlos le contó a Isabel la propuesta de Rubén. Sabes, muy cómodo, estuvo de acuerdo. No tendré que saltarme entrenamientos por el colegio. Rubén es buena persona. Es raro encontrar tanta consideración. Solo que, Isabel vaciló. Pídele que no te cuente de más. Sobre cómo me las arreglo con Mateo, donde ando. No quiero que pienses que soy mala madre. Isabel, ¿a qué viene eso de mala madre? Te las arreglas de maravilla. Es que no me gusta que me vigilen. Rubén es tan observador. Puede malinterpretar algunas cosas. ¿Qué cosas? Pues si llego tarde a recoger a Mateo o algo así. Los hombres no entienden que las mujeres a veces tenemos imprevistos. Carlos asintió, aunque la petición de su mujer le pareció extraña. ¿Qué podía ocultar Isabel de su propio marido? Al día siguiente habló con Rubén. Isabel pide que seas discreto. No quiere que piense que no se las arregla bien con las obligaciones de madre. Por supuesto, por supuesto. Entiendo la psicología femenina. Tendré cuidado. El viernes Carlos se fue de viaje de 2 días. Rubén debía recoger a Mateo del colegio y llevarlo a casa, donde le esperaba Isabel. Al volver el domingo por la noche, Carlos encontró en casa solo a su hijo. El niño jugaba con la tablet, parecía aburrido. ¿Dónde está mamá? En el entrenamiento. El tío Rubén dijo que volvería tarde. ¿Y qué hicisteis ayer? El tío Rubén me recogió del colegio, fuimos a su casa. Luego vino mamá y me llevó. ¿A qué hora vino mamá? No sé. Tarde. Ya estaba viendo los dibujos. Carlos frunció el ceño. Resultaba que Isabel había pasado todo el día no se sabía dónde. Isabel volvió a las 11 menos cuarto, cansada e irritada. ¿Cómo van las cosas? Mateo me dijo que ayer le recogiste tarde. Tuve entrenamiento adicional. Iñaki daba una masterclass sobre un programa nuevo. ¿Todo el día? No todo el día. También tenía cosas del trabajo. Isabel se fue al baño, claramente sin ganas de continuar la conversación. El lunes Rubén se pasó por el despacho con los informes. ¿Cómo fue el fin de semana? Bien. Gracias por la ayuda con Mateo. Por favor. El chico es bueno, a Pilar y a mí nos da mucha alegría ayudar. ¿Isabel no llegó tarde a recogerle? No, no, todo fue perfecto, respondió rápido Rubén, pero en los ojos se le veía algo parecido a la inseguridad.
Durante la semana siguiente Carlos notó que el comportamiento de su mujer se volvía cada vez más impredecible. El martes sus amigos Sergio y Marina invitaron a la familia a la casa de campo. «Qué buena idea», dijo Carlos. «Hace tiempo que no les vemos, a Mateo le vendrá bien estar en la naturaleza». «Yo no voy», declaró Isabel. «¿Por qué?» «No quiero. Me canso de la gente últimamente. Me apetece estar sola. Pero son nuestros amigos de siempre. Siempre lo hemos pasado bien con ellos. Antes lo pasábamos bien. Ahora tengo otros intereses». «¿Qué intereses pueden ser más importantes que la amistad?» «Carlos, no me presiones. Soy una persona adulta y puedo decidir por mi cuenta cómo pasar los fines de semana». Carlos fue a la casa de campo con Mateo. Los amigos preguntaron por Isabel, él explicó su ausencia por el cansancio del trabajo. Pero por dentro crecía la incomprensión, ¿por qué su mujer evitaba el trato con gente que conocía desde hacía años? El jueves les invitaron al cumpleaños de un compañero. Isabel volvió a rechazar. «No tengo ganas de fiestas». «Isabel, te estás volviendo algo insociable. Simplemente no veo sentido en charlas vacías. Mejor gasto el tiempo en algo útil». «¿En el gimnasio?» «Sí, en el gimnasio. Eso me desarrolla como persona». Mateo, que escuchaba la conversación de sus padres, preguntó de repente. «Papá, ¿por qué mamá siempre está triste?» Carlos miró a su mujer. Efectivamente, en su cara aparecía cada vez más a menudo una expresión pensativa, casi melancólica. «Mamá no está triste, hijo. Solo pensativa». «¿Y en qué piensa?» «En sus cosas. Los adultos a menudo piensan en el trabajo. Pues yo quiero que mamá piense en mí». Isabel se levantó de la mesa sin responder al hijo. El viernes por la noche Carlos decidió hablar en serio con su mujer. Esperó a que Mateo se durmiera, sirvió vino, creó un ambiente tranquilo. «Isabel, hace tiempo que no hablamos de corazón. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué te preocupa?» «No me preocupa nada. Todo bien. Pero has cambiado. Te has vuelto más cerrada, evitas a los amigos, juegas poco con Mateo. La gente cambia. Es natural. ¿Pero tan radicalmente en pocos meses?» «Carlos, no me analices. Si algo de mi comportamiento no te gusta, dilo directamente. No me gusta que nos estemos distanciando. Antes hablábamos de todo, compartíamos pensamientos, planes. Y ahora te has cerrado. Simplemente estoy pasando por un periodo complicado. Pienso mucho sobre el futuro, sobre lo que quiero de la vida». «¿Y a qué conclusiones has llegado?» «Aún no lo sé. Necesito tiempo para aclararme». «¿Y yo puedo ayudar en algo?» «Dame espacio. No controles cada paso que doy». «No controlo. Solo me preocupo». «No tienes por qué. Soy una persona adulta». La conversación llegó a un punto muerto. Isabel se fue a dormir antes de lo habitual, alegando cansancio. El sábado se fue a un entrenamiento adicional. ¿Otra vez adicional? ¿En fin de semana? Iñaki da clases especiales para quienes quieren conseguir resultados serios. ¿Y cuántas de esas clases especiales va a haber? Las que hagan falta. Después de que se fuera, Carlos se quedó en casa con su hijo. Mateo estaba decaído, no quería jugar. «Papi, ¿cuándo va a dejar mamá de ir a esos entrenamientos?» «No sé, hijo. Cuando quiera». ¿Es que ya no nos quiere?» «Claro que sí. Mamá solo está ocupada ahora». ¿Y antes no estaba ocupada?» Carlos no sabía qué responder. Efectivamente, antes Isabel siempre encontraba tiempo para la familia, incluso con mucha carga de trabajo. Por la noche, cuando su mujer volvió, intentó mostrar cercanía. Pero Isabel volvió a apartarse. «Hoy no. Me duele la cabeza». «Isabel, llevamos 2 semanas sin hacer el amor. ¿Llevas la cuenta? Simplemente echo de menos la intimidad contigo». «Carlos, ahora tengo estrés en el trabajo, un desajuste hormonal. No estoy para romanticismos. ¿Quizás deberías ir al médico?» «No hace falta. Se me pasará solo». Pero Carlos entendía que el problema no eran las hormonas. Su mujer simplemente no quería intimidad con él. Sus pensamientos y sentimientos estaban ocupados por algo más, y él no entendía por qué exactamente.
El domingo por la mañana, observando cómo Isabel se preparaba para otro entrenamiento, sintió una soledad aguda. 7 años de matrimonio, un hijo en común, planes y sueños compartidos, todo eso parecía haberse disuelto en el aire. Su mujer se había convertido en una vecina que formalmente vivía en la misma casa, pero emocionalmente se encontraba en algún lugar muy lejano. Lo peor era que no entendía las causas de estos cambios. El gimnasio no podía cambiar tan radicalmente el carácter de una persona. Así que el problema estaba en otra cosa. Pero en que exactamente seguía siendo un misterio. El martes por la mañana Carlos se despertó con un deseo inusual de hacer algo bueno por la familia. Observando durante el desayuno cómo Isabel bebía distraída el café, mirando el teléfono, y cómo Mateo picoteaba silencioso las gachas, quiso cambiar de alguna manera esa atmósfera tan fría que se había instalado en casa. ¿Sabéis qué?, dijo de repente. Hoy me voy a escapar del trabajo antes. Recojo a Mateo del colegio y nos vamos los tres a algún sitio. Al cine o al parque de atracciones. Mateo se animó. ¿De verdad, papi? ¿Y mamá también viene? Carlos miró a su mujer. Esta levantó los ojos del teléfono con expresión de ligero pánico. Tengo entrenamiento a las 6. Un entrenamiento se puede saltar por la familia. No, no se puede. Iñaki ha hecho un programa especial, no es recomendable alterarlo. Isabel, es nuestro hijo. Echa de menos los paseos en familia. Los fines de semana paseamos. Se levantó de la mesa. Tengo que irme. Después de que se fuera, Carlos se quedó con su hijo. El niño terminaba el desayuno con cara triste. Papá, ¿por qué mamá no quiere pasear con nosotros? Si quiere, hijo. Es que ahora tiene muchas cosas importantes que hacer. ¿Y qué puede ser más importante que yo? A esa pregunta Carlos no supo responder. En el trabajo intentó concentrarse en los asuntos, pero los pensamientos volvían constantemente a la familia. Hacia el mediodía había madurado una decisión: hacer una sorpresa a su mujer. Recogería a Mateo del colegio, iría al gimnasio y esperaría a Isabel después del entrenamiento. Quizás la espontaneidad ayudaría a derretir el hielo en su relación. A las 3 de la tarde se excusó con el director alegando asuntos familiares y fue al colegio. Pero allí le esperaba la primera decepción. Ya han recogido a Mateo, le comunicó la profesora Pilar. ¿Cómo que le han recogido? ¿Quién? El tío Rubén. Dijo que usted se lo había pedido. Yo no se lo he pedido. Carlos frunció el ceño. ¿A qué hora le recogió? Hace media hora. Dijo que le llevaría a casa con mamá. Carlos salió del colegio desconcertado. ¿Por qué Rubén había recogido a Mateo sin que él se lo pidiera? ¿Y de dónde sabía que tenía que hacerlo? Sacó el teléfono y marcó el número de Rubén. Don Carlos. Precisamente le iba a llamar, la voz del jefe de contabilidad sonaba demasiado alegre. Doña Isabel me pidió que recogiera a Mateo. Dijo que habían cambiado los planes. ¿Cuándo te lo pidió? Hace una hora me llamó. Dijo que era urgente. ¿Y dónde estáis ahora? Vamos hacia su casa. O sea, hacia casa de ustedes. Mateo está en el coche. Bien. Ahora voy. Carlos colgó y se quedó pensativo. Resultaba que Isabel conocía sus planes, aunque él no se los había dicho a nadie. ¿O simplemente casualidad? En lugar de ir a casa fue al gimnasio Maximum. Quería aclarar la situación y de todas formas encontrarse con su mujer después del entrenamiento. El gimnasio se encontraba en un centro comercial moderno. Carlos aparcó en el parking subterráneo y vio el coche conocido de Isabel, el utilitario plateado estaba en un rincón alejado. Así que su mujer efectivamente estaba entrenando. Subió a la entrada del gimnasio y se instaló en la cafetería de enfrente, pidió un café y se puso a esperar. Pasó una hora sin darse cuenta. Del gimnasio salían personas en ropa deportiva, hombres y mujeres de distintas edades. Pero Isabel no estaba entre ellos. Carlos se inquietó. ¿Quizás el entrenamiento se había alargado? ¿O su mujer había salido por otra puerta? Se acercó al mostrador de la administradora. Perdone, mi mujer entrena con ustedes. Isabel Jiménez. ¿No sabrá si ha terminado su entrenamiento? La joven administradora comprobó algo en el ordenador. ¿Jiménez, Isabel? Le dirigió una mirada sorprendida. Pero si ya lleva una semana sin venir a entrenar. ¿Cómo que no viene?
La última vez fue el martes pasado. Carlos sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Está segura? Completamente. Tenemos sistema electrónico de control. ¿Quiere que se lo enseñe? No hace falta. Gracias. Salió del gimnasio con las piernas temblorosas. En la cabeza se repetía un pensamiento: si Isabel no iba a entrenar desde hacía una semana, ¿dónde pasaba el tiempo? ¿A dónde se iba cada tarde? Carlos colgó y se puso a pensar. ¿Dónde podía estar Isabel si no en el gimnasio? Tenía amigas, pero ella misma había dicho que últimamente evitaba el trato social. ¿Compañeros del concesionario? ¿Pero entonces para qué mentir sobre los entrenamientos? De repente se le ocurrió: Isabel tenía navegador en el teléfono que mostraba la localización. Lo habían instalado hace 2 años para la seguridad de la familia. Carlos entró en la aplicación e introdujo los datos de su mujer. En el mapa apareció un punto rojo. Dirección exacta: calle Coronado, número 17. Miró la hora. Dondequiera que estuviera Isabel, claramente no tenía intención de volver a casa pronto. Carlos arrancó y se puso en marcha. Por el camino su mente bullía de pensamientos: quizás su mujer se reunía con una amiga de la que él no sabía nada. O resolvía algún problema personal. Seguramente había una explicación sencilla. El número 17 de la calle Coronado resultó ser un edificio viejo de 9 plantas. Carlos aparcó en el patio y volvió a comprobar el navegador. Subió por las escaleras intentando averiguar a qué piso exactamente ir. En una de las puertas, la 31, la puerta estaba entreabierta. Carlos se quedó inmóvil en el rellano. Desde detrás de la puerta llegaban voces, femenina y masculina. La voz femenina era conocida. No puedo quedarme mucho, mi marido me espera en casa, decía Isabel. Solo media horita más, respondía un hombre con voz grave. Mateo está en casa de Rubén, ¿no? Sí, pero si Carlos se entera. No se va a enterar. Relájate. Luego se oyó una risa, la risa ligera y feliz de Isabel que Carlos no había oído en casa desde hacía mucho tiempo. Después silencio, roto por sonidos extraños. Carlos entendió lo que pasaba en el piso antes de empujar la puerta. Pero entender no le preparó para lo que vio. En una habitación pequeña, en el sofá, yacían 2 personas, su mujer y un hombre desconocido de unos 35 años. Musculoso, moreno. Iñaki, suspiró Isabel, y en ese nombre se oía una ternura que no había en su voz en casa desde hacía muchos meses. Carlos permaneció en la puerta varios segundos, incapaz de creer lo que estaba pasando. Luego algo explotó en su cabeza. ¡Zorra! Rugió y se abalanzó hacia el sofá. Isabel gritó, se agarró a la sábana. Iñaki intentó levantarse, pero Carlos fue más rápido. El puñetazo con la derecha le dio justo en la cara. El hombre se desplomó en el suelo, golpeándose la cabeza contra la mesa de centro. Carlos, para. Gritó Isabel. Pero Carlos no la oía. Se inclinó sobre Iñaki y le dio una patada en las costillas. Este se dobló de dolor, gimió con voz ronca. Carlos, basta. Isabel saltó del sofá, tapándose con la sábana. ¿Le vas a matar? Iñaki, gruñendo, se puso a 4 patas, cogió del suelo los pantalones y la camisa. Sin decir palabra, se dirigió corriendo a la salida, poniéndose la ropa sobre la marcha. Para, cabrón. Le gritó Carlos, pero no le persiguió. En el piso se hizo el silencio. Isabel estaba sentada en el sofá, envuelta en la sábana, y lloraba. Carlos estaba en medio de la habitación, respirando pesadamente, los puños aún apretados. Carlos, puedo explicártelo. No hace falta. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. La ira se había desvanecido tan súbitamente como había llegado. Solo quedaban vacío y repugnancia. Carlos recorrió con la mirada la habitación, muebles baratos, ropa de hombre en las sillas, una fotografía de Iñaki en la mesita. Obviamente su mujer había estado aquí más de una vez. Carlos, perdóname, yo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas tirándote a este cachas? Isabel se estremeció por la crudeza de su tono. 2 meses, susurró. ¿Y el gimnasio? Allí nos conocimos. Pero yo realmente iba a entrenar, solo que, luego todo cambió. Entendido. Carlos se dirigió hacia la salida. Carlos, espera. Tenemos que hablar.
No hay nada de qué hablar. Pero tenemos una familia, un hijo. Teníamos una familia. Salió del piso sin mirar atrás. Detrás sonaban los sollozos de su mujer, pero no se detuvo. Bajando por las escaleras, Carlos sintió un extraño alivio. Por fin todo había encajado en su sitio. La frialdad de Isabel, sus nuevas costumbres, los retrasos constantes, el rechazo a la intimidad con su marido, ahora todo tenía una explicación lógica. 7 años de matrimonio habían terminado en 5 minutos en un piso ajeno. Y por extraño que pareciera, lo que más lamentaban no era la destrucción de la relación, sino tener que explicarle a Mateo por qué mamá ya no iba a vivir con ellos. 3 meses pasaron como un día. Carlos presentó los papeles del divorcio el primer lunes después de aquella tarde. El abogado, un hombre mayor con ojos cansados, escuchó su historia sin mostrar emociones. ¿Qué pide del divorcio? Quiero quedarme con el hijo. Tengo trabajo estable, vivienda propia, ingresos suficientes. ¿Y su esposa? Trabaja de comercial en un concesionario. Vive de alquiler. Y tiene una aventura con otro hombre. El abogado asintió, tomando notas en el blog. El caso pinta bien. Los tribunales suelen dejar a los hijos con el progenitor que puede asegurar mejores condiciones para la educación. Isabel contrató a su propio abogado, una mujer joven que intentaba demostrar que el niño debía quedarse con la madre. En las vistas hablaba del instinto maternal, de la importancia de la educación femenina para un chico, de que la infidelidad no hacía de Isabel una mala madre. Pero los hechos jugaban en su contra. El trabajo estable de Carlos frente a los ingresos inestables de su mujer. Vivienda propia frente a piso de alquiler. El testimonio de la profesora del colegio de que en los últimos meses Isabel raras veces recogía a su hijo, a menudo llegaba tarde, estaba distraída. Y lo principal, la historia con Iñaki. ¿Dónde está ahora su amigo? Preguntó la juez, una mujer de mediana edad con gafas severas. Hemos roto, respondió Isabel en voz baja. ¿Cuándo exactamente? Una semana después de aquel caso. ¿O sea que la abandonó en cuanto su relación se hizo pública? Dijo que no estaba preparado para una relación seria. La jueza notó algo en el acta. Carlos miraba a su exmujer y se sorprendía de lo poco que sentía. Ni rabia ni pena. Solo vacío. Mateo mientras tanto vivía con su padre y poco a poco se acostumbraba a la nueva situación. Carlos contrató a una niñera, una mujer mayor llamada Elena que recogía al niño del colegio, preparaba la cena, ayudaba con las tareas domésticas. ¿Cuándo va a venir mamá a vivir a casa? Preguntaba el chico las primeras semanas. Mamá va a vivir aparte. Pero te vas a ver con ella los fines de semana. ¿Y por qué no puede vivir con nosotros? Porque mamá y papá ya no pueden estar juntos. ¿Por culpa de aquel tío? Carlos se sorprendió de la perspicacia de su hijo. ¿Cómo sabes lo del tío? Os oí gritar. Y después mamá lloraba. Sí, en parte por culpa suya. ¿Y mamá le quiere más que a nosotros? No lo sé, hijo. Pregúntaselo a ella. Isabel mientras tanto intentaba rehacer su vida. Se alquiló un pisito de una habitación en las afueras, en un edificio viejo sin ascensor. En el concesionario las cosas iban mal, la dirección estaba descontenta con los problemas personales de la empleada, los clientes notaban su estado deprimido. Isabel, le dijo el director del concesionario el viernes, tenemos que hablar. ¿Ha pasado algo? Sus resultados han caído un 40% en los últimos 2 meses. Los clientes se quejan de falta de atención, despistes. Estoy pasando por un divorcio. Es temporal. Lo entiendo, pero el negocio es el negocio. Si la situación no cambia, tendremos que buscar un sustituto. Isabel asintió, entendiendo que perder el trabajo ahora sería una catástrofe. Rubén Serrano la evitaba como a la peste. Después del escándalo, su mujer Pilar se enteró de que su marido había ayudado a una mujer ajena a ocultar una infidelidad a su propio compañero. En casa se desató la tormenta. ¿Qué eres, un celestino? Gritaba Pilar. ¿Ayudabas a esa fulana a engañar a su marido? Yo no sabía nada seguro. Solo lo sospechaba. Y callabas. Carlos confiaba en ti y tú le traicionabas. Yo no le traicionaba. Simplemente no quería meterme en asuntos ajenos. ¿Y llevar a su hijo no es meterse? Rubén intentaba justificarse, pero su mujer fue implacable.
Le obligó a escribir una carta de disculpas a Carlos y le prohibió cualquier contacto con Isabel. En el trabajo Rubén andaba culposo, evitaba los encuentros con el jefe. Carlos le trataba con corrección, profesionalmente, pero la antigua amistad ya no existía. A finales del segundo mes después del divorcio Carlos recibió un ascenso. Le nombraron director del centro logístico, el anterior jefe se había jubilado. Enhorabuena, dijo el director general estrechándole la mano. Se ha ganado este puesto. Gracias por la confianza. ¿Cómo van las cosas en la vida personal? He oído que se divorció. Todo arreglado. El hijo se quedó conmigo. Bien hecho. Un hombre debe responsabilizarse de su familia. El nuevo puesto significaba más responsabilidad, pero también bastante más dinero. Carlos se mudó con su hijo a otro piso. Isabel veía a su hijo los sábados y domingos. Los encuentros transcurrían tensos. Isabel intentaba entretenerle con idas al cine, parques de atracciones, pero el dinero se acababa rápido. Mami, ¿por qué vives en un piso tan pequeño? Preguntó Mateo un sábado. Porque mamá tiene poco dinero ahora. ¿Y por qué poco? Porque mamá hizo tonterías. ¿Qué tonterías? Tonterías de mayores. Cuando seas mayor lo entenderás. El niño asintió, pero se veía que no entendía lo que pasaba. A sus 7 años el mundo debía ser sencillo y comprensible, y resultaba todo complicado y triste. Varias veces Isabel intentó hablar con Carlos de la vuelta. Carlos, me he dado cuenta de mi error, le decía cuando traía al hijo a casa. Iñaki no significaba nada para mí. Fue una tontería, un momento de debilidad. 2 meses no son un momento de debilidad. Estaba deprimida, buscaba sensaciones nuevas. Pero ahora entiendo que lo más importante es la familia. Tarde. Carlos, por Mateo. El niño necesita una familia completa. El niño necesita padres que le quieran. Yo le quiero. Y tú querías más a tu cachas que al hijo. Eso no es verdad. Sí es verdad. Estabas dispuesta a destrozarle la infancia por una pasión pasajera. Isabel lloraba, suplicaba, prometía lo que fuera. Pero Carlos fue inflexible. La confianza se destruye en un instante y se recupera en años. Y no veía sentido en gastar años en algo que podía volver a destruirse en cualquier momento. Un día de mayo, cuando los árboles se habían cubierto de hojas tiernas, Isabel estaba sentada en un banco junto al parque infantil. Era su parque favorito con Mateo, aquí habían paseado a menudo cuando eran una familia. Mateo jugaba al fútbol con su padre en el césped. El chico se reía, corría, intentaba quitar el balón a Carlos. Este se dejaba ganar, se caía en la hierba fingiendo ser un rival vencido. El niño parecía feliz. Isabel les observaba y entendía que nunca más volvería a formar parte de esa imagen. Ella misma había elegido a Iñaki en lugar de la familia, la pasión en lugar del amor, el placer momentáneo en lugar de la felicidad a largo plazo. Iñaki desapareció de su vida una semana después del escándalo. La llamó y le dijo que no estaba preparado para relaciones serias, y menos para hacer de padrastro. Que él necesitaba una mujer libre, no una divorciada con un montón de problemas. ¿Entiendes, Isabel? Esto es demasiado complicado para mí. Pero si nos queríamos. Teníamos sexo. No es lo mismo. ¿Y qué significaron entonces todas tus palabras? Nada especial. Lo siento. Y desapareció, incluso cambió el número de teléfono. Isabel intentó encontrarle en el gimnasio, pero resultó que había dimitido al día siguiente de la pelea con Carlos. 2 meses de placer le costaron 7 años de matrimonio, el hijo, la casa, la estabilidad, el respeto de la gente. Lo más terrible no era haber perdido al marido. Lo más terrible era haber perdido al hijo. Mateo la seguía queriendo, pero ya era otro amor. Cauteloso, receloso. Ya no confiaba completamente en ella, ya no la consideraba la persona principal de su vida. El principal se había convertido en el padre. Mamá, le dijo los fines de semana pasados, ¿ya no le vas a hacer daño a papá? No se lo haré, hijo. ¿Y por qué se lo hacías? Porque era tonta. ¿Y ahora eres lista? Ahora entiendo que era tonta. Eso ya es algo. Carlos la había visto en el banco y se acercó con Mateo. Hola, dijo con ecuanimidad, sin emociones. Hola. Mateo, ve a beber agua, el padre le dio una botella al hijo.
Mamá y yo vamos a hablar. El chico se fue corriendo hacia la fuente. Carlos se sentó al lado de Isabel en el banco, pero no muy cerca. ¿Cómo van las cosas? Bien. ¿Y tú? También bien. Callaron, observando a los niños que jugaban. Isabel quería decir algo importante, pero no encontraba las palabras. Carlos, yo. No hace falta. Quería pedirte perdón. De verdad. Ya me pediste perdón. Pero no así. Quiero que sepas que entiendo que lo destrocé todo con mis propias manos. Y no te culpo por no perdonar. Carlos la miró. En sus ojos no había ni rabia ni pena. Solo indiferencia. Sé que lo entiendes. ¿Y qué sientes por mí ahora? Nada. Eres la madre de mi hijo, y nada más. ¿Ni siquiera te enfadas? La rabia se me pasó. ¿Para qué enfadarse con una persona que te ha hecho daño? Mejor simplemente excluirla de tu vida. Isabel asintió. Esperaba oír algo diferente, pero esto era honesto. ¿Y tú, sales con alguien? Eso no es asunto tuyo. Claro. Perdona. Mateo volvió. Papi, ¿seguimos jugando? Claro. Despídete de mamá. El chico se acercó corriendo a Isabel, la abrazó. Adiós, mami. ¿Nos vemos el sábado? Sin falta, hijo. Les vio alejarse, el hombre alto con chaqueta deportiva y el niño pequeño que corría a su lado. Su antigua familia, que ahora se las arreglaba perfectamente sin ella. El sol se ponía tras los bloques de pisos, tiñendo el cielo de tonos rosados. En algún sitio sonaba música, se reían niños, ladraban perros. La vida continuaba, sin hacer caso de la tragedia personal de alguien. Isabel se levantó del banco y se fue. Mañana otra vez trabajo, otra vez intentos de vender coches a clientes indecisos, otra vez soledad en el pisito de alquiler. Una vida que había elegido ella misma, prefiriéndola a la felicidad familiar. El precio de la infidelidad había resultado ser demasiado alto. Y le tocaría pagarlo toda la vida que le quedaba.